pero en esto sí que el paciente empoderado hace la diferencia. Al final de los días estás sola con tus miedos. Sufrí mucho cuando era más joven como médico. Tal vez todo eso que quisimos atesorar a lo largo de nuestra vida no tenía tanto valor como creíamos. Yo era como una versión gris de mí misma en esa época de mi vida. Virginia Abello es médica especialista en medicina interna y hematología, con una maestría en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es profesora de posgrado de hematología de la FUCS y actualmente jefe de la Unidad Funcional de Leucemia, Linfoma y Mieloma y de la Unidad Funcional de Trasplante y Terapia Celular del Centro para Tratamiento e Investigación en Cáncer CETIC, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entre el 2019 y 2022 fue presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Actualmente es la líder del proyecto de registros en hematología. La doctora Virginia ha sido asesora médica de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma desde sus inicios en el año 2007 y hoy está en Renacer para compartir su faceta más humana. El médico es la representación de esa figura científica, con capacidad para integrar esos sólidos conocimientos con su práctica clínica. Es la representación de la actualización continua, de la vocación, del servicio, de la dedicación. Pocas veces tenemos la oportunidad de conocer el ser humano que hay detrás de esa figura científica. Hoy conoceremos la historia de una mujer que ha dedicado buena parte de su vida a acompañar a sus pacientes a través de la hematología. Doctora Virginia, bienvenida a Renacer. Yolima, gracias, qué invitación tan bonita. Me encanta estar acá. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Queremos conocer a Virginia. ¿Quién es Virginia Abello? Bueno, pues yo nací en Barranquilla, soy de familia barranquillera, totalmente barranquillera. De esa gente que nací en Barranquilla porque mi mamá era barranquillera y yo iba a tener sus hijos allá, así de barranquilleros. No, tenía que tener sus hijos en Barranquilla. Mi papá era un abogado que en su momento fue muy prestigioso, se dedicó toda su vida a las cámaras de comercio, se dedicó toda su vida al trabajo cooperativo, fíjate, y él fundó una cosa que se llama Confecámaras, que en su momento era un gremio muy importante, y era presidente de Confecámaras por 16 años. Murió muy joven, un tipo chévere, era un tipo alegre, muy inteligente, muy trabajador. Nos llevaba los domingos, en vez de llevarnos al parque, nos llevaba a su oficina. Ya no nos parecía, yo ahora lo pienso y digo, mi papá estaba loco, no era la época de llevar a trabajar a la casa, nos llevaba a la oficina, éramos 4 hermanos y nos íbamos a jugar con él a su oficina. Y entonces era presidente y yo decía, en el colegio mi papá es presidente. Era un tipo muy chévere, murió muy joven, 53 años, yo tenía 13 cuando él murió. Mi mamá es una mujer muy echada para adelante, quedó viuda, no había estudiado, estaba educada para ser ama de casa, barranquillera, muy princesa ella. Quedó viuda con 4 hijos adolescentes, yo tenía 13 y mi hermano mayor 19, y fíjate que se puso a trabajar y le fue tan bien que terminó siendo gerente de una multinacional de productos naturales, una tremenda emprendedora, sí, y sacó pues a todos adelante, una mujer muy echada para adelante, muy trabajadora también. Y bueno, de ahí somos 4, yo soy la menor de 4 hijos, tengo 2 hijas maravillosas que son mi vida entera. Cuando me preguntaste quién es Virginia Abello, yo lo primero que pienso es una mamá, una mamá que está muy orgullosa de sus hijas. Tengo 2 hijas, una de 24 y una de 17, mi hija mayor estudió matemáticas, es muy juiciosa y ahora está haciendo una maestría en filosofía, literatura, temas que a mí me encantan todos, me parece lo máximo. Y mi chiquitina tiene 17 y está buscando su lugar en el mundo. Ay, entonces esas son, sí. ¿Qué recuerdas de esa pérdida tan prematura de tu padre a los 13 años? ¿Cómo viviste ese momento? Muy duro porque además mucho silencio, ¿sabes? También hoy en día entiendo que mi mamá no tenía tiempo como de lidiar con su dolor y el nuestro, y además yo era muy sola, pues yo siempre fui muy independiente, entonces nunca busqué ayuda, nunca
nunca expresé eso, ¿sabes? Como que el dolor iba solo por dentro y se tramitó así, fue muy duro. Y además perdí a mi mamá también, porque mi mamá, que era una ama de casa, pues imagínate, trabajar en esa época la gente no cotizaba para pensión ni nada. Entonces, mi papá, nada, no, ni pensión, ni nada. Tocó mudarse a un apartamento pequeñito. De hecho, yo estudié con ICETEX, mi hermana también, mi otro hermano, una beca que le dieron de algún lado. Duro, épocas duras, y entonces también un poquito huérfana de mamá y papá, porque mi mamá trabajando todo el tiempo. Comprendo. Sí, entonces fue una época bien dura. Sin embargo, mi mamá es una vieja muy berraca y ella buscaba la forma de... O sea, yo ahora lo pienso de grande, cuando era chiquita no lo entendía tan bien, pero ahora me acuerdo yendo a las cosas más sencillas, a ir a ver, a hacer donuts a las 10 de la noche, pero tarde. Debía llegar cansadísima y se le ocurría sacarnos a eso, o hacía heladotones, entonces helado y le mezclábamos de todo, se inventaba toda clase de planes muy guerreros, ella era muy macha. Un día cuando mi papá se murió nos llevó a Miami en un avión de carga, y todo el paseo fue ir a bodegas de promoción, de cosas así, por allá en la calle 8, yo nunca más he vuelto en mi vida por allá, y nos quedamos en un motel, y o sea, ella con sus chinos para todos lados, y por ejemplo, nosotros íbamos a Barranquilla con mi papá todos los años en carro, los 6. ¿Era barranquillero también tu papá? También, los dos éramos barranquilleros, cogían para Barranquilla todas las vacaciones, pero íbamos en carro. Y claro, la primera Navidad mi mamá no se sintió capaz de manejar, pues nos montó en una flota hasta Barranquilla, que parece una cosa muy normal, pero nosotros nunca en la vida habíamos montado en flota. Y mi mamá, una señora barranquillera, pues muy señorita ella, muy tal, y dijo, no, pues yo no me voy a quedar en Bogotá por el tema de la flota, de malas por ustedes. Mi hermano renegó, yo estaba chiquita, a mí me parecía, todos los planes me parecían buenos, y flota. Después, cuando llegamos a Bogotá, dijo, no, yo no voy a ir a la terminal, nos bajamos aquí en la avenida Suba con 127 y yo no me voy a ir hasta allá. Y mi hermano renegaba, no, terrible, que quién me va a ver bajándome de una flota. Y mi hermano, a mí, yo no soy menos persona por bajarme de una flota. Y eso me enseñó mucho en la vida, porque mi mamá no se sintió, a pesar de que hubo mucha limitación económica, nunca se sintió como una desgracia, ¿sabes? Como que si toca comer en vez de jamón, mortadela o cualquier cosa, o sea, como que no había... Y por eso a mí la vida me sirvió un montón, porque es más adelante que hablemos de la vida. En alguna época que tuve dificultades económicas, yo le decía a mis hijas, no, pues no necesitamos plata para estar contentos, frescos, o sea... ¿Recordaste ese legado que te dejó tu mamá, esa enseñanza? Sí, me sirvió un montón, porque mi mamá nunca se sintió menos, o por lo menos no permitió que nadie se sintiera menos porque teníamos limitaciones, ¿sabes? Tampoco nos faltó la comida, no quiero compararme con gente que tiene problemas económicos súper serios, o sea, realmente, sino que pues sí bajarse como del nivel que tú vienes, y pues sí había días que la nevera estaba vacía, ¿cierto? Y que bueno, mi mamá algo hacía, y ahora que soy adulta entiendo un poquito su angustia. En esa época también molestábamos un poco con el tema y lo tomábamos como a la ligera, pero me imagino cómo sufriría ella también. Sin duda. Claro sí. ¿Qué te dejó tu papá? ¿Qué recuerdas de esos valores que les inculcó? Pues mira que mi papá tenía un lema, a él le dieron la Cruz de Boyacá, y yo me acuerdo cuando fuimos al homenaje en el Tequendama, el lema que decía por todos lados es, solos no podemos, todos sí podemos. Y creo que ese es el legado de siempre, ¿sabes? Yo creo que yo soy una súper convencida de eso, de que uno tiene que trabajar en colaboración, en grupo, que uno trabajando con gente puede lograr muchas cosas. Creo que eso es lo más, y bueno, obviamente mis papás, los dos eran personas buenas, y tengo una historia, mi abuelita también fue una influencia enorme en mi vida, la mamá de mi mamá, una mujer muy religiosa, muy creyente, muy devota de la Virgen, que murió sin una pertenencia material, todo lo regalaba, cualquier cosa que tú le dieras, ella lo regalaba a los pobres. Pasó toda su vida haciendo caridad. Creo que entre esas dos cosas sí forjaron un poco lo que yo quería hacer con mi vida. Yo creo que es una lección muy importante. Y bueno, el otro, la familia. Yo tengo una familia muy unida que quiero mucho, tengo unas hermanas y unas primas que son como mis hermanas, que mejor dicho nos amamos con el alma, y mis primos, mi hermano, o sea, somos realmente la familia también. Es otro legado que me dejaron mis papás que aprecio montones. Para nosotros la familia es fundamental. Aparte de esa pasión por la familia, ¿qué le apasiona a Virginia? Bueno, a mí, bueno, estar con mis hijas, creo que
bueno, aparte de la medicina, soy una afortunada en la vida que no todo el mundo encuentra su pasión tan temprano. Yo soy una apasionada de la medicina, me encanta la medicina. Estar con mis hijas y viajar con ellas me encanta. He descubierto sobre todo eso que después de que me separé, una pasión por viajar de todo tipo. Viajar barato, sencillo, guerrero, bueno, también elegante se puede, lo que sea, pero viajar me encanta, me gusta mucho la historia, me gusta leer, me gusta pintar, aunque no tengo tanto tiempo, me gusta tomar fotos y me gusta mucho la política también, pues oír política y entender el mundo, me encanta como entender lo que está pasando. Cuéntanos de esa decisión más difícil que has tenido que tomar en la vida. Pues yo creo que son dos decisiones que en realidad son una sola y es como cambiar la vida literal. O sea, yo cuando tenía unos 40 años empecé a darme cuenta o a sentir un poco que estaba atrapada como en una vida que no escogí. Creo que a la gente de mi generación, eso no le pasa a la gente más joven ahora. A la gente joven ahora se pregunta si quiere tener hijos, si se quiere casar. A la gente de mi generación, tu generación seguramente, carro, casa, beca, ¿cierto? Había que estudiar, casarse, tener hijos, comprar una casa, comprar un carro, estudiar, punto. Nadie te preguntaba, o sea, yo ni me pregunté si me quería casar, si quería tener hijos. Desde luego la medicina era un tema que yo quería hacer, pero como que la vida te va encarrilando. Y pues cumples una edad y empiezas a decir, bueno, esto sí es la vida que yo quiero. También el trabajo, aunque a mí me encantaba el trasplante, también el trabajo se me apareció un poco como, y crecí como con, digamos, mis ex jefes que les debo muchísimo en la clínica de Marley. Me enseñaron todo lo que sé de trasplante. La doctora Solano, que la adoro con el alma, que es mi profesora en San José, como que fue algo que apareció ahí. Y cuando tenía 40 años empecé a decir, bueno, esta vida yo, ¿qué escogí de todo esto? Esta visión, por ejemplo, de lo que hacemos acá, ¿es mi visión o no es mi visión? En mi matrimonio también un poco. Este matrimonio que me aporta, no es que sea una mala persona, mi ex esposo, simplemente éramos mala pareja, hacíamos mala combinación. Entonces, primero me divorcié, un proceso muy, muy doloroso porque en realidad nos queríamos mucho. En realidad, pues nos queríamos muchísimo los dos. Nos costó un trabajo tremendo, esas separaciones que son con desgarrada del alma. Sí. No nos hicimos daño afortunadamente nunca, pero sí fue muy duro la separación. Y simultáneamente también la clínica de Marley, que era un trabajo que yo había fortalecido tantos años, dejó de ser mi visión, como que, o tal vez me di cuenta que esa no era mi visión de cómo yo quería hacer mi profesión y decidí irme de ahí y romper con todo lo que había construido. Entonces me tocó como de ceros, no tenía plan B, pero yo dije, no, bueno, ahí estaban mis amigos del alma, que nos habíamos hecho desde chiquitos juntos, entonces como que tenía todo mi espíritu en la parte de trasplante ahí. Afortunadamente tenía lo de San José, que siempre estuvo ahí, pero esa parte que para mí era tan importante, decidí romper con eso y al mismo tiempo romper con mi matrimonio. Sabes que un divorcio, pues, ¿Después de cuántos años? Yo llevaba de casada 20 años y en Marley llevaba 14, y bueno, nada, me solté. Podríamos decir que esa ha sido tal vez tu mayor frustración también. Una decisión difícil, pero que a su vez representa una frustración en tu vida. ¿El divorcio? Sí. Uno no se casa para divorciarse. O sea, para mí que mis hijas no tengan papá, mamá e hijos en la misma casa es un dolor que no se quita nunca. Desde luego es lo mejor. Creo que todos ganamos muchísimo. Todos. O sea, yo me reconocí a otra persona completamente distinta. Yo era como una versión gris de mí misma en esa época de mi vida. ¿Sabes? Como que yo ahora me veo en colores. Esa época era muy gris. Era muy, muy... No sabía, hasta que no me separé y no me liberé también del otro trabajo y tal, como que no me di cuenta que yo tenía que construir mi vida, decidir por mí misma. Y alguien, un buen amigo, me dijo un día, mira, usted nadie le va a ofrecer trabajo. Usted va a tener que construir sus cosas porque usted ya está grande. Ya para ese momento, pues habíamos publicado cosas, ya era grande, ya 40 años, uno en Bogotá, en Colombia es grande. Y en efecto sí, me fui a otro sitio, me fui a la Clínica del Country, que es un sitio que yo amo también, y construí ahí y me descubrí distinto como la posibilidad de ser mi propio jefe, de crear,
de hacer cosas distintas, de hacer lo mismo pero distinto, mi forma, pues ha sido muy bonito. Y desde el punto de vista personal también, aprender como que hay otra forma de amar, ¿sí? Que hay otra forma que uno se puede arriesgar a amar. Desde luego también, obviamente, decepciones amorosas varias, pero bueno, ya yo lo que siempre digo, después de que uno se divorcia, uno ya sabe que uno de eso no se muere. Entonces ya es más fácil. Así es, sí. Sí, una vez que uno se divorcia, uno dice, bueno, ya de esto no me voy a morir. Entonces pensé que me iba a morir en el divorcio, ya no me morí, ya. Puedo sobrevivir casi a cualquier cosa, también, más o menos. Sí, también como aprender que hay otras formas de amar. Y ha sido tan lindo encontrar el amor de otra forma y decir, wow, qué cosa tan bonita que es el amor, o sea, qué distinto que puede ser el amor. Podríamos decir que hoy día tu corazón está tranquilo y feliz. Muy feliz, muy feliz, muy, muy feliz. Bueno, vamos a irnos otra vez un poquito hacia atrás porque queremos saber, ¿cuándo decidiste ser médica? ¿Cuándo nace ese deseo en ti de dedicar tu vida a la medicina? Pues mira que yo nunca consideré otra opción. O sea, yo tengo un anuario de cuando era chiquita, tenía 4 años. O sea, en kinder me entrevistaron, esos que los grandes lo entrevistan a uno. ¿Qué quieres hacer cuando grande? Dice, yo quiero ser enfermera porque quiero operar, ¿sabes? Y estuvo ahí toda la vida, nunca hubo un plan B, nunca, ni siquiera me lo planteé. Alguna vez cuando ya estaba grande, de pronto tuve un devaneo como por filosofía, pero de resto toda la vida fue medicina. No me preguntes porque además yo tengo un tío médico y un abuelo médico, pero no eran personas cercanas para mí, como que mi tío vivía en Miami, en Estados Unidos pues, y mi abuelito vivía en Barranquilla. No eran influencias cercanas en mi vida, pero siempre lo quise. Y cuando yo era adolescente me encantaban. Mis series favoritas de la vida eran MASH, por ejemplo, que era de estos médicos de Vietnam, o Hombres de Blanco, que estaba trapero, me encantaba ver Quincy, todo lo de medicina me encantaba desde siempre. Entonces no sé de dónde viene, pero estuvo siempre ahí y tenía razón. Yo soy de esas que pasaba por gineco, me gustaba gineco, bueno, gineco tal vez no tanto, pero tal vez obstetricia me encantaba atender partos, después pasaba por dermate, me gustaba dermate, después pasaba por oftalmología, me pasaba después espectacular, todo me gustó, todo en la medicina me gustó, la verdad que estuvo siempre ahí como esa pasión. ¿Y en qué momento entonces te cautiva la hematología? La hematología tiene como 2 momentos. Uno, en séptimo semestre en pediatría había una rotación con el doctor Muñoz, que tenía una unidad de oncología pediátrica lindísima. Ese doctor tenía una cosa divina en el infantil. Sí. Y ese doctor era un súper buen profesor. A mí eso me cautivó ahí. Después me fui al Jackson Memorial a hacer el internado. Tuve la oportunidad de ir 6 meses allá y roté en hematología y oncología. Me gustó, me encantó. Y después la doctora Solano siempre fue una influencia grande en la vida. La doctora Solano es una mujer que yo admiro profundamente y me acuerdo de ella desde la primera vez que la vi cuando estaba en 6º semestre. Me parecía una mujer como tan poderosa, como tan empoderada, como una cosa así, que realmente creo que fue siempre una influencia y uno a través de la carrera la veía a ella, no sé, como que fueron como varias cosas. La hematología tiene cosas muy lindas, como que tiene mucha ciencia, siempre uno está estudiando, leyendo, pero además tiene esta cosa tan cercana con los pacientes. Y curiosamente mi primer paciente de la vida de formación fue en 6º semestre, un paciente con una leucemia aguda, en una época en que los pacientes con leucemia aguda tenían unos desenlaces completamente distintos a los que tienen ahora, ¿no? Y a mí me fascinaba y me parecía impresionante. Me acuerdo de un señor panadero y me acuerdo de las conversaciones. El doctor, uno de mis profesores que se llama Chay Pernaz, que también lo quiero mucho, hacíamos revista con un psiquiatra. Y entonces me acuerdo hablando con ese señor que era panadero, que decía que el pan de San José era horrible, que aquí no saben hacer pan y tal. Y de pronto un día veo yo ese cuadro hemático y yo decía, pero wow, ¿cómo puede tener 0 neutrófilos? No me cabía en la cabeza, pero ¿qué tiene en la sangre este hombre? Tenía ningún neutrófilo, como 5 hemoglobina, 2000 plaquetas, una cosa que me parecía súper súper fascinante. Y me acuerdo de unos profesores que se llama Carlos Ramírez, que pues después fue colega y amigo, tratando de lucharle a ese paciente también. Eso lo tengo súper en la cabeza, en el pabellón central, súper angustiado. Creo que son como las influencias más lo que a uno le gusta en la vida también, ¿no? Toda esta gente que lo forja a uno, que le empieza a decir uno por dónde. Y la hematología tiene algo muy bonito y es que uno se engancha mucho con el paciente, te permite hablar,
pasar días y días ahí haciendo amistad. Yo mis pacientes yo los quiero un montón, yo los abrazo, son súper cariñosos porque yo también, a mí me encanta, afortunadamente como ahora hago la práctica que a mí me gusta. Yo con todos hablo, me demoro un montón, me tienen que esperar porque con todos hablo, les pregunto por la familia. Me permite, no es una de estas especialidades que es ven, te veo y nunca vuelves, sino que son años y años de relación con los pacientes, meses hospitalizados. Es una combinación como entre mucha ciencia, pero también mucho humano. Y en tantos años que supongo que has visto muchísimos pacientes, ¿cuál ha sido memorable para ti? Que te haya dejado, un caso que tú recuerdes que te haya marcado y por qué. Hay muchos casos muy especiales. Mis pacientes, yo los quiero mucho. De verdad, hay pacientes muy especiales. Como somos los seres humanos, lo marcan aún los que lo hicieron sufrir más. Y me acuerdo, como para el año 2004, yo estaba muy en boga en ese momento hacer trasplante de cordón umbilical, de sangre de cordón umbilical. Y porque cuando uno no tenía alternativas, nosotros en Colombia no teníamos registros de donantes, que hoy en día un sueño hecho realidad que hay un registro de donantes, pues había que hacer trasplante de cordón. Y yo estaba muy empezando mi vida profesional y en trasplante. Y empezaba a ver la frustración de no encontrar donantes. Entonces vino para acá el doctor Miguel Sanz de Valencia y contó que ellos tenían una gran experiencia en cordón. Y yo dije, no, yo quiero ir a hacer eso. Me fui con Mariana, mi hija, que tenía en ese momento 4 añitos, para Valencia incluso, a hacer cordón, a hacer un tratamiento de cordón. Hicimos todo ese esfuerzo de ir hasta allá. Bueno, tú no te imaginas mudarse hasta allá con una niñita. Estamos hablando del año 2005. No era la época del FaceTime ni nada de estas cosas, ni WhatsApp ni nada. Tocaba ir a un locutorio a llamar, bueno. Pero bueno, me crucé el charco hasta allá. De hecho, allá nunca había ido nadie a rotar. Decían, ¿usted qué hace por acá? Está loca esta vieja. Y les causaba a todos mucha curiosidad que yo estuviera allá, que quería hacer allá. En Valencia no habían recibido, ahora reciben gente todo el tiempo. Y bueno, entonces aprendí a hacer esa técnica, la traje a Colombia, pues vinimos a Marley con mis colegas de allá. Digamos, yo todo lo que aprendí, pues lo empezamos a discutir juntos, nos inventamos, digamos, toda una forma propia de hacerlo, con todo lo que habíamos traído, y creamos, pues, este programa. Y la primera paciente trasplantada era una mujer muy joven, era paciente, pues, de mi jefe, y yo me acuerdo que ella no se quería trasplantar. Y, pues, le conseguimos un cordón, y, pues, la mamá, como somos las mamás, muy insistente, mi jefe muy insistente, pues nosotros todos muy montados en esto de, bueno, te podemos salvar. Y se murió esa primera paciente, ese primer trasplante que hicimos de cordón. Y fue súper duro porque además yo ahora lo veo y era muy joven en mi carrera para un golpe tan duro. Se infectó terrible, esos fueron unos trasplantes, eran unos trasplantes durísimos, se infectaban terrible porque, claro, la sangre de cordón umbilical es la sangre de un bebé recién nacido, entonces la inmunosupresión, y hay que inmunosuprimirlos aún más porque, pues para que no les dé reacción injerto contrario, pues porque no son idénticos. Entonces el grado de inmunosupresión es todo. Esta niña le dio una aspergilosis, sufrimos mucho, porque además ella estaba muy triste. Ella estaba muy triste y yo no sabía cómo hacer para, ¿sabes? Cómo animarla porque era tan duro todo. Entonces fue muy duro, este trasplante fue muy duro y como que me marcó como en, brutas, uno no puede insistirle a la gente. Cuando la gente no quiere, yo nunca más, muy pocas veces le insisto a la gente. ¿Qué lección te queda de eso? De pronto haber aprendido a escuchar más, a tener más en cuenta ese deseo del paciente. Sí, hay veces uno se mete en su rollo científico, ¿sabes? Como que uno dice, es que yo te puedo curar. Sí. Tengo aquí la bala mágica, como no la quieres aceptar. Y he aprendido los años a las patadas un poquito, le van enseñando a uno que no, que la voz del paciente es muy importante. La voz del paciente es muy importante y que hay que saber ver qué es lo que está detrás, ¿sabes? Nosotros
siento que había gente joven alrededor, uno se ve reflejado y también la vida me ha enseñado un poco a como a alejarme, tratar de salirme de las situaciones y ver qué es mío en la situación, qué estoy poniendo yo ahí. Soy yo la que quiero hacerte esto, soy yo la que veo a mi papá acostado ahí, de pronto la que veo a mi hermana o a mi hija. Como tomar distancia y ver en perspectiva los casos. Y verme a mí, ¿sabes? Como que esta situación la estoy poniendo yo. Eso que llaman referencia ¿cómo se llama eso? Referencia y contrarreferencia. Entonces, Juan, que tú eres psicóloga, lo entiendes más. Sí, entonces, cuando algo me molesta con los pacientes, como retirarme un poquito y decir, bueno, ¿qué es lo que me incomoda tanto de esta mujer? Yo sé, por ejemplo, que a mí me incomodan las mujeres débiles, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo una mujer. Los hombres no tanto, no sé por qué a los hombres no me cuestan trabajo cuando están lloriquiosos. Como que lo veo que los hombres son unas nenas, no pasa nada. Sí. Pero a las mujeres, con las mujeres soy más estricta, las mujeres como que digo no. Entonces me toca decir, no, esto es mío. Porque además vienes de un modelo de una mamá muy echada para adelante, con un temperamento fuerte, entonces probablemente eso... Sí, también. Una mamá que no se permitía llorar, por ejemplo, enfrente nuestro, que no se permitía tal. Entonces eso marca mucho. Sin duda. Entonces me toca decir, no, soy yo la del problema, pues la pobre señora tiene el derecho a tener su personalidad. No todo el mundo tiene que ser. Mis hijas me dicen a veces, mamá, es que tú, porque yo, por ejemplo, cuando estuve embarazada, hasta el último día, yo trabajé hasta el viernes, la niña nació el lunes. Sí. Muy modelo de la doctora Solano también, que también es mi otro modelo. Me decía, Virginia, usted no sabe, ¿qué se va a hacer en su casa? No, señora, hasta el último día uno trabaja. Entonces, mis hijas a veces me dicen, mami, pero es que no todo el mundo es como tú. Sí, porque no todo el mundo. Entonces, yo aprendí un poco como a salirme de las situaciones y verme a mí misma y decir, bueno, esto es lo que yo estoy poniendo en esta situación. Respiro profundo, vuelvo a entrar como con otra actitud de tienes derecho a tu debilidad, tienes derecho a tu tal y tienes derecho a no querer tratarte. Lo de no querer tratarte es muy importante. Podríamos decir que un caso como este, de esta mujer joven que tristemente no pudo salir adelante del trasplante, te deja como lección que no solamente es importante curar, sino también acompañar. Claro, y en eso ha cambiado toda mi visión de la medicina, de cómo uno lo educan a lo que yo pienso hoy en día. Yo hoy en día pienso que uno está ahí para acompañar. Pienso que la gente pasa momentos dificilísimos cuando está enferma de estas enfermedades y que qué felicidad poder estar ahí con ellos en momentos difíciles. O sea, gente que uno sabe que le está pasando mal, gente que uno sabe que se va a morir. También he aprendido mucho cómo evaluar cuando la gente está lista para irse y a tratar de ayudarlos, a decirles, oye, ve tranquilo y descansa que estás bien. Y eso me parece que ahora es una parte importantísima de mi trabajo que hago con mucha más... conciencia, tal vez. Con más conciencia y con menos dolor. También la madurez le da a uno eso, ¿no? Como, pues, cuando la gente se cura es lo máximo, cuando a la gente le va bien es la satisfacción enorme, pero también es una satisfacción muy grande cuando una familia ve ir a un familiar y yo sé que estuvo bien acompañado, que tuvieron palabras de aliento, que pude acompañarlos, que pude muchas veces despedirme. He aprendido a despedirme con los años, como que va cogiendo uno como un feeling de cuándo son los momentos y poder despedirme con tranquilidad. A mí también me da mucha tranquilidad y decirle a la gente, ve tranquilo, sé que estás cansado, ve. Con la tranquilidad de haber hecho todo, tal vez también. También muchas veces le digo todo también, y hay un término muy importante y es que no es todo, o sea, también es válido morirse de una enfermedad, ¿sabes? O sea, yo sí tengo clarísimo en mi vida que no, esa frase de que es que no hay nada más que hacer o que no queda nada más, entonces como no queda más, hagámosle esto o hagámosle lo otro. Tengo clarísimo que eso no es mi forma de ver la medicina. O sea, yo sí siento que si uno ofrece un trasplante es porque tiene buena respuesta. O sea, no es porque es lo último que queda y como no te queda más, ven te ofrezco esto o este tratamiento.
que bueno, finalmente si te vas a morir igual te vas a morir, no. También es válido morirse de enfermedad, también es válido morirse de lo que nos morimos los demás, ¿sabes? Lo más importante es que si uno ofrece un tratamiento, eso sea una opción real. Pero un tratamiento que te ofrece 10% de posibilidades de curarte, por más que esas 10%, y que ofrece un montón de sufrimiento, no. ¿Sí? O sea, hay veces los médicos nos cuesta trabajo soltar, y yo sí he aprendido en eso, he madurado muchísimo. Me demoro, hay veces, todavía hay veces aquí, pero si intentaran un ciclo más, si pudieran más, tal vez me cuesta trabajo, pero yo también me he aprendido a conocer y sé cuando estoy empezando a decir, no, ya, Virginia, ya, déjalo ir. Le tenemos mucho miedo a la muerte, y no lo vemos como ese proceso natural de la vida, y eso es lo que hace que nos aferremos tanto a cualquier posibilidad, por mínima que sea. Claro, y en eso uno tiene que ser sabio también, porque yo siempre le digo a mis alumnos, los pacientes, uno dice, yo siempre comento con mis pacientes, pero al final los pacientes hacen lo que uno quiere que haga. Entonces siempre le digo a la gente, usted primero que todo, usted tiene que saber qué es lo que quiere que el paciente decida, porque el paciente no tiene las herramientas. Y si uno le dice a un paciente un paciente con una leucemia es capaz de cogerse a un clavo ardiente. ¿Sí? Entonces, si uno le ofrece un clavo ardiente, el paciente se va a coger de ahí. Y se va a quemar la mano y se va a desgarrar y al final se va a caer. Entonces, uno tiene que ser muy responsable con lo que uno ofrece, y por eso tiene uno que también conocerse y entender, o sea, yo por qué me quiero emparentar con este paciente. ¿Es verdad que tiene opción o no? Y volver como a sentarse. Y en eso sirve mucho trabajar en grupo, que también es una cosa que yo aprecio enormemente. Tengo un grupo espectacular. He tenido la fortuna toda mi vida de trabajar con gente espectacular. He hecho amigos en todos lados donde voy. He tenido grupos de trabajo maravillosos, que cuando me equivoco también me ponen los pies en la tierra. Que me dicen, ahora mis colegas me dicen, doctora. Bueno, doctora. Ojo. Sí. Y yo también, eso. Y yo también a ellos hay veces, Sí, o sea, yo también claro. a veces a mis colegas digo, oye, bueno, pilas. Sí. ¿O para qué le vamos a pedir este examen? O sea, pilas, porque nosotros hacemos aprendí Marley temprano, hacíamos Balling, que es un ejercicio bien juicioso de acompañarnos con psiquiatras, y aquí donde estoy también lo hago, que nos permite hablar como de nuestras cosas, nos permite liberar muchas cosas y nos ha permitido como tener una relación muy cercana, y donde he ido siempre he tratado de construir así, y siempre tengo un Pepe Grillo acá, doctora esa voz que te habla, esa voz que te dice. Doctora Pilas, ¿no? O sea, pero también, sí, he aprendido también a moderarme yo misma. Sí. ¿Crees que esas nuevas generaciones de médicos tienen ahora en su práctica clínica clara ese saber escuchar al paciente, tener en cuenta su opinión? Porque venimos de modelos muy paternalistas, ¿no? En donde el mismo paciente dice, no, que mi médico decida, él es el que sabe. Y a veces el mismo paciente se niega esa posibilidad de participar en la toma de decisiones. ¿Crees que hemos evolucionado en eso? Pues yo es que no creo que sea generación, creo que es de madurez. Honestamente creo que es de madurez, porque es una cosa que uno va aprendiendo con la práctica. Es una cosa que la medicina, por eso dicen que es un arte. No es tanto lo que está en los libros, no es tanto... Puede que seguramente le dan más clases a los médicos jóvenes ahora de este tipo de cosas, de tomar decisiones en conjunto, y cómo dar buenas noticias, cómo dar malas noticias, un montón de cosas que no nos dieron a nosotros, y seguramente verán a sus profesores un poco más acercándose a ese modelo menos paternalista del que, por ejemplo, esta paciente que te estoy diciendo, mi ex jefe era de ese modelo muy paternalista. Sí, era de otra generación. Yo lo admiro mucho, lo quise mucho, pero era de otra generación. Entonces, eso ha ido cambiando, y aprenderán con médicos de otras generaciones un poquito más, pero también es una cosa que los médicos aprendemos. Los médicos aprendemos a golpes, aprendemos a experiencias buenas, malas, regulares, como todo. Y cuando maduramos es que aprendemos más el valor de oír. Muchas veces los médicos más jóvenes cuando somos más jóvenes, también estamos muy inseguros. Entonces necesitamos sentirnos tener el control, ¿no? Un poquito más tener el control, porque nos sentimos inseguros.
en la medida en que uno madura y se da cuenta que nadie tiene la verdad revelada, o sea, realmente, pues uno lee, estudia, es juicioso, se forma su criterio, pero al final de los días, por más que yo haga al pie de la letra todo, hay muchas cosas que están por fuera de nuestro alcance. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy una mujer muy psicorrígida, diríamos. O sea, yo soy muy metódica. Mi grupo, todos somos muy metódicos, pero ser muy metódicos es una forma de protegernos. Uh-huh. Porque yo sé que hice A, B, C, D, C, E, lo chuleo, lo verifico y yo hice todo lo que a mí me toca. Y eso me da una tranquilidad en el alma enorme. Y ya sé que lo demás ya no depende de mí. Uh-huh. Entonces, mientras yo puedo controlar lo que yo puedo controlar, eso. Entonces, eso lo va madurando uno también. Entonces, ya uno sabe que uno no puede controlar una conversación con un paciente. Que uno tiene que dejarlo fluir, que uno tiene que permitirle. Al final, casi todos los pacientes terminan decidiendo lo que uno quiere que decidan. O lo que uno, uh-huh. No es lo que uno quiera, sino lo que uno cree que es mejor para ellos. Pero pero después de permitirles expresarse. Así es. ¿Qué es lo más importante que te han enseñado los pacientes? Yo creo que lo más importante que me han enseñado los pacientes es que todos somos seres iguales, humanos iguales. A mí me gusta sentarme, yo soy de esos doctores que se sienta en la cama o se sienta a nivel del paciente para hablar con él. Y trato de aproximarme al paciente de ser humano a ser humano. Eso me lo han enseñado los pacientes, o sea, que el valor de esa relación de ser humanos, y yo trato de enseñar a mis alumnos siempre la diferencia entre ese médico que está en el computador. Todos tenemos que estar en el computador, no es de malos que estemos en el computador. Pero yo, por ejemplo, lo que hago es que trato de escribir lo más que puedo antes de que el paciente entre, uh-huh. Y escribo lo más que puedo después de que se vaya, para tener tiempo de estar de tú a tú. Y lo que más me han enseñado es que es súper placentero el ejercicio de la medicina, cuando se hace de ser humano a ser humano. Cuando yo me siento con Yolima y le digo, Yolima, mira, tienes esto. Y sé que Yolima tiene 2 hijos y que le gusta esto. Más o menos, pues no me va a saber toda su vida. No es mi mejor amigo, no es mi amigo tampoco. Uh-huh. Pero sí es un ser humano igual a mí y yo no soy más. Y yo le digo a todos los pacientes, venga, es que esos pacientes que llegan, no, que es que yo leí, que no sé qué. Yo le digo, ¿tú qué haces? No, yo soy mecánico de carro. Ok. Si yo te dijera que yo miré en Google y supe que la solución para mi carro era cambiar la bujía, ¿tú qué me dirías? Pues doctora, que usted esto no sabe. Entonces lo mismo soy yo. Yo no soy más humano, no soy mejor que tú, ni peor que tú. Solamente soy un ser humano que estudió de esto, que es medicina. Confía en mí. Y cuando uno se aproxima así, lo que uno ha aprendido es que 99.9 la gente responde súper bien. Sí. Y que la gente, muchas veces, gente más joven dice, no, ese paciente es horrible, esa familia es terrible. Y 99% de las veces es gente que está asustada. La gente que son pacientes difíciles son gente asustada. El miedo se disfraza de agresividad, a veces incluso. Sí. Casi siempre. Sí. Casi siempre la gente que está agresiva se desmonta con, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás asustado? ¿Qué tienes? Cuéntame qué te pasó. Y la gente se baja ahí mismo. Uh-huh. Entonces, a mí lo que más me han enseñado los pacientes es que los seres humanos todos somos iguales. Todos al final tenemos los mismos miedos. No importa cuánta plata, no importa qué posición social tengas, no importa de dónde vengas. Al final de los días estás sola con tus miedos. Uh-huh. Y los puedes aprender a enfrentar con la gente que tengas alrededor y con lo que has construido. En términos de relaciones humanas. Que tengas más computadores, más carros, que no sé qué, que viajaste 2000 veces, que pusiste en Facebook, que estuviste en Instagram, que eres lindísima, que te pusiste puchecas, que te pusiste que eres la más linda del mundo. Al momento donde somos la esencia, que es cuando nos estamos muriendo, estamos solos con nuestros miedos y lo que construimos como seres humanos. Amistad, amor, familia, eso es. Sí. Es la esencia al final lo que más importa, ¿no? Y es en esos momentos de alta vulnerabilidad cuando nos damos cuenta que tal vez todo eso que quisimos atesorar a lo largo de nuestra vida no tenía tanto valor como creíamos. Claro, y es una lección maravillosa para mí como ser humano porque a mí me ha enseñado a desprenderme de todo, ¿sabes? Como que todo lo mido en, bueno, no es tan grave.
Que mi hija se quiere pintar el pelo de verde, no es tan grave. Que se quiere poner un piercing, no es tan grave tampoco. ¿Sabes? Que no me gustan los blue jeans, no es tan grave, nada es grave. Que, ¿sabes? Trato de poner en perspectiva todo. Que se rompió el lavamanos, bueno, se rompió. Que, ¿sabes? Y eso la vida, eso es un regalo para la vida. Sí, siento que todos estos retos a los que te has tenido que enfrentar como médica, como mujer, como mamá, también te han ayudado a ver que los problemas no siempre son tan grandes como creemos, ¿no? Y que al final todo tiene solución. Sí, sí, todo tiene solución, todo tiene solución. Y todo es 99.9% de los problemas son un invento de la cabeza, ¿sabes? Como que me miraron mal acá, que me miraron mal allá. Depende de cómo lo veas, siempre es, hombre, no, depende si tú te enganchas o no te enganchas, se vuelve problema o no se vuelve problema. Si me quieren mirar mal, pues, hombre, que me mire mal. El problema lo tendría yo si me preocupo porque me miraron mal. Lo que me odia fulano, que quien no me quiere. Todo ese tipo de problemas, casi todo tiene solución, menos la enfermedad y la muerte. Lo demás, pues, todo es súper relativo. Sí. Bueno, volviendo a la hematología, tú tienes un interés especial por la leucemia mieloide crónica. ¿Por qué nace ese interés especial por esta patología? Bueno, me empecé a interesar porque cuando también estaba muy empezando de Novartis, alguien me ofreció, pues nos ofreció en San José hacer un estudio clínico de leucemia mieloide crónica, a la doctora Solano y a mí. Entonces hicimos un estudio clínico hace mucho tiempo, cuando solamente había Glivec en el mercado, era Glivec 400 contra 800. Y nos metimos en ese rollo y entonces aprendí como a cómo tratar súper bien la leucemia mieloide crónica. Y como yo soy bastante, como les decía, metódica, y la leucemia mieloide crónica es una enfermedad tan de metodología. ¿Sabes? Que tienes que hacer esta prueba aquí, a los 3 meses tal prueba, a los 6 meses tal prueba, a los 12 meses tal prueba. Es una enfermedad que la vida del paciente depende hoy en día de que tú seas metódico con lo que haces con su paciente, porque dependen de ese medicamento. Es una enfermedad más lindísima porque cambió la historia de la medicina, cambió la historia de la oncología para siempre. Tú lo sabes muy bien, y es que fue la primera enfermedad en que se demostró que un gen producía una leucemia. Entre otros, hay una historia de una mujer en medio que fue la doctora Margaret Rowling, que era una citogenetista y descubrió que lo que estaba dañado en los pacientes con leucemia mieloide crónica era el cromosoma 9 y el 22 que se unían y formaban una fusión. Ya sabiendo dónde quedaba, fueron y secuenciaron ese gen y vieron dónde estaba el problema y vieron que eso producía un gen de fusión que se llama BCR-ABL y se inventaron un medicamento dirigido específicamente a ese gen de fusión, a lo que hacen las células de gen de fusión. Y es la primera vez en la historia de la medicina, de la oncología, que eso se logró. Y eso cambió la historia. Hoy en día estamos llenos de medicamentos que están dirigidos contra dianas específicas, es decir, que no van como la quimioterapia convencional, que no van a matar todo lo que se reproduce, sino que van específicamente a una célula tumoral. Y es de ahí en adelante, hoy en día, por ejemplo, hacemos trasplantes con gente mucho más sana, porque no tienen que pasar por toda esta cosa de la quimioterapia convencional. Algunos sí, otros no, pero mucho menos tóxico, muchas cosas, medicamentos que antes no nos imaginábamos, gente que podíamos curar, que ahora se cura, todo basado en eso. Entonces es una enfermedad que a mí me apasiona por eso. Y bueno, después de eso se han descubierto otros medicamentos y ya viene toda esta era de ahora no solo queremos que vivan la vida como una persona completamente normal tomando una pastilla, sino que queremos quitar la pastilla. Entonces viene la época de la suspensión de medicamento, que a mí también me apasiona. Entonces, bueno, ya me fui por ahí y como todo en la vida, cuando uno conoce algo, le empieza a apasionar más. Entonces es una enfermedad bien bonita. Así es. ¿Cuál crees que es hoy día el principal desafío para los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica? Yo creo que lograr entender bien la enfermedad, creo que tenemos una brecha ahí como médicos. Y como ciencia nos hemos olvidado un poquito de que esta también es una leucemia y que la gente tiene, lo veníamos hablando un poquito antes, y es esa gente que tiene leucemia mieloide también tiene un sufrimiento que nadie mide. Y que tal vez se subvalora un poco. Se subvalora, ¿no? Sí. Porque como no tienes que tomar quimioterapia, y honestamente, más
Sí, a mí me tocó, yo soy de la era del imatinib. Entonces, para todos los médicos hematólogos de esta etapa, pues es una cosa súper automática. Oye, tienes una leucemia, tómate esta pastilla, te vas a estar bien. No se te va a caer el cabello, no te vas a tener que hospitalizar y creen que eso ya resuelve todo. Entonces, pero la gente sí se pega al techo, igual es una leucemia, ¿no? Y tienes que depender el resto de la vida de la pastilla. Entonces, creo que entender un poquito más la dinámica de los pacientes nos va a ayudar a hacer que tengan mejor adherencia, que realmente tomen su medicina juiciosos porque dependen de ellos. Veníamos también de una época muy paternalista donde uno formulaba y en la clínica le daban el medicamento y a uno le daba mucha tranquilidad. A mí todavía me da hay cosas que yo digo, yo quisiera ponerle una inyección cada 8 días y yo estar segura que se la pusieron. Sí. O sea, esto de depender de que el paciente tome la medicina tiene un cambio importante. Yo creo que cuando entendamos bien como la psiquis, y aunque hemos estudiado mucho del paciente con leucemia mieloide crónica y logremos que sea más adherente, seguramente más pacientes podrán suspender el medicamento. Creo que el mayor desafío ahora es encontrar la balanza justa entre medicamentos que son muy, muy buenos, pero también tienen más toxicidades, pero que los queremos usar para poder quitar medicamento, y los pacientes que van a tener que tomar medicamento toda la vida y encontrar cuál es el medicamento a la dosis adecuada para mantener la enfermedad quieta si es que no la va a suspender, y ese desafío es bueno. Ahora viene un nuevo medicamento a Colombia, que es un medicamento más potente y más seguro, pareciera ser. Vamos a ver cómo va en primera línea, pero también nos hará otra vez aprender y replantearnos cómo lo hacemos. Entonces, siempre estamos como cambiando los paradigmas. Buenas noticias para los pacientes porque sí. nuevas opciones de tratamiento que significan al final más esperanza, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos explicarle a los pacientes la importancia del monitoreo? Porque esta es una enfermedad que, como tú bien decías, requiere de una adherencia importante por parte del paciente, de una toma de medicamento todos los días, en principio, de por vida, ¿no? Hasta que el especialista no ordene lo contrario, y se requiere hacer un seguimiento muy juicioso. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, bueno, esta es una enfermedad donde estas medicinas también, como no son son muy, muy potentes porque son muy específicas, pero no bajan rápidamente la carga de la enfermedad. Entonces, la cantidad de enfermedad empieza a bajar, pero de que baje depende del consumo constante del medicamento, y solamente hacer estas monitorías nos permite ver cómo va bajando la carga de la enfermedad y determinar si en algún momento, a pesar de que el paciente tome el medicamento no está funcionando. Mucho antes de que la enfermedad le esté haciendo daño al paciente. Aquí la clave de la leucemia mieloide crónica es una enfermedad que se puede acelerar. Lo que nosotros estamos buscando todo el tiempo es mantenerla controlada, ver cómo baja la carga de la enfermedad para que entre más bajita esté, menos posibilidades de que se acelere. La monitoría, como no te duele, ni te pica, ni te rasca nada, la única forma de saberlo es con esa monitoría. No tenemos otra forma. Después de que te empiezas a tomar imatinib, se bajan los leucocitos, ya no tenemos nada más forma como saber, sino con la PCR, que nos permite ir viendo cómo baja la carga de la enfermedad, para que no nos dé una sorpresa. Tú tienes una pedagogía muy bonita para hacer que los pacientes entiendan este tema del monitoreo. Yo quisiera que nos compartieras esa metáfora, esa analogía que tú usas para explicar esto. Pues hablamos siempre como un iceberg, ¿cierto? Entonces, y hablamos un poco del tema, tú me dices cuando hablo yo, que cuando se bajan los guerrilleros y este tipo de cosas, ¿sí? ¿No? Entonces, haz de cuenta que yo les digo a los pacientes, mira, haga de cuenta que tenemos una toma guerrillera. Cuando hay muchos guerrilleros, yo desde el aire, ¿cierto? Puedo ver los guerrilleros ahí, por todos lados están ahí. En la medida en que los guerrilleros, pues, se esconden, los mataron o algo se esconden en las casas. Entonces yo abro la puerta y ya los veo dentro de las casas. Pero cuando quedan muchos menos, ellos se van a esconder por allá en un closet. ¿Cierto? Entonces ya no es suficiente que yo desde arriba los veo, de arriba no los voy a ver, me tengo que bajar más. Y me tengo que bajar todavía más para poder ver dentro del closet o debajo de la cama si me queda algún guerrillero vivo. Y es más o menos así, yo tengo mucha enfermedad, la veo muy fácil. En la medida en que tengo menos enfermedades, es más difícil verla, necesito pruebas más profundas. Entonces, por ejemplo, con el cuadro hemático, al principio cuando el paciente está lleno de enfermedad, pues yo voy a ver el cuadro hemático muy malo, el vaso grande. Ya cuando no pasa eso, yo ya me tengo que bajar a más abajo. Entonces hago una cetogenética, un cariotipo, que me permitiría encontrar un guerrillero que está metido dentro de una casa.
Pero para poder ver ese que está en el sótano o debajo de la cama, tengo que ir más abajo todavía, con una PCR. Y entonces la PCR me permite ver los que están debajo de las piedras. Uh-huh. Y esos son los que tengo que ver. Yo no puedo permitir que haya ni uno debajo de las piedras. Y tengo que poder ver antes de que se me salgan dos. Tengo que poder verlo. Y eso es lo que nos permite la monitoría molecular tan estricta. Y lo hacemos cada 3 meses, muy juiciosos, muy metódicos, porque es lo que nos permite. Y cuando estemos seguros, después de 5 años de estar tomando medicamento y 2 años enteros en que estamos seguros que debajo de las piedras no hay ninguna enfermedad, ninguna célula maligna, en ese momento podemos decir, oye, hagamos una cosa, quitemos el medicamento, pero vamos a estar mirando debajo de las piedras de nuevo. Uh-huh. Y si vemos que sale uno, volvemos a poner el medicamento. Entonces todo esto nos permite hacer todo esto sin que el paciente le duela una uña, sin que le haya hecho ningún daño a la enfermedad. Y eso es lo que es tan maravilloso de esta enfermedad. Tenemos cómo saber antes de que, mucho antes de que le haga daño. O sea que ya podemos decir hoy día que la leucemia mieloide crónica es curable. Yo no me atrevería a decir tanto como eso. Yo creo que hay que esperar un tiempo. Yo creo que hay pacientes que van a estar curados, pero no nos atrevemos todavía a decirlo. De hecho, tenemos pacientes que les hacemos remisión libre de tratamiento. Yo personalmente he tenido pacientes que 4 años después, cuando ya estamos a punto de cantar victoria, decir, ay, 5 años, han recaído. Entonces, por el momento, lo mejor que podemos decir es que están en remisión libre de tratamiento. O sea, sin tratamiento, en remisión completa, muy profunda. ¿Qué mensaje podemos darle a los pacientes recién diagnosticados con leucemia mieloide crónica? Pues yo creo que la clave en leucemia mieloide crónica es entender la enfermedad. Yo creo que estudiar, empoderarse, es una enfermedad que te permite ser dueño de tu propia salud. Va más allá del médico. Va más allá de que el médico te enseñe, te diga, es que tú te tienes que empoderar. Yo creo que lo más importante para el paciente que se acaba de diagnosticar es que busque cómo entender y busque aliados. Por ejemplo, la Fundación Leucemia y Linfoma, a mí me encanta el trabajo que hace porque es un aliado para el paciente. Desde luego no es fácil entender. Google enloquece, ChatGPT pues da diagnósticos sí. Buenos, malos, irregulares, se equivoca, alucina. Uh-huh. Busque un médico de confianza hasta que lo encuentre también. Porque también lo mismo yo le digo a mis pacientes a veces, yo lo que hago con el carro, yo no sé nada de carros. Voy y le confío al señor del carro, le confío en él, porque ¿qué más puedo hacer? Lo mismo acá. Busque un médico que le dé confianza y que le explique. Si no logra entender suficiente, busque una aliada como la Fundación Leucemia y Linfoma donde pueda enterarse. Busque otras personas donde pueden poner en contacto con otra gente que tenga lo mismo y le diga, mire, esto yo lo hago así, yo lo hago así, lo he hecho así, estoy así. Entérese, busque, empodérese. Yo creo que un paciente empoderado es la clave de la salud, mucho más que un buen médico, que sí es importante, desde luego, una buena medicina, desde luego que es fundamental, pero en esto sí que el paciente empoderado hace la diferencia. Sin duda, muy importante eso. ¿Qué va a hacer Virginia cuando ya no esté viendo pacientes? Estudiar, leer, me encantaría leer, escribir y estudiar sobre filosofía, sobre literatura, cosas que no he tenido tiempo de hacer en mi vida, pasear mucho, ojalá estar con mi pareja en forma definitiva y nada, ser feliz con mis hijas también, verlas hacerse buenos seres humanos, que es el mejor regalo que me ha dado la vida, es ver a las niñitas convertirse en seres humanos, disfrutarlas más, eso es lo que quisiera hacer. ¿Tú quieres escribir un libro? ¿Sobre qué quieres escribir ese libro? No sé, tal vez sobre un libro que permita como estas lecciones que me han dado los pacientes, ponerlas como para que les sirvan a la gente, ¿no? Tal vez, y sobre todo a la gente, acortarle. A mí me hubiera gustado que me acortaran el camino en sufrimiento. Sufrí mucho cuando era más joven como médico porque pensaba que tenía que curar. Uh-huh. Y las muertes me costaban mucho, sufría muchísimo. Y hoy en día ojalá alguien me hubiera cortado un poquito el camino a esto. No sé si es posible leyendo un libro solamente, creo que la madurez me lo ha dado, pero también ojalá uno pudiera cortar el camino a los demás. Pues ese es un proyecto muy poderoso que esperamos que se haga realidad. ¿Qué significa para ti la palabra renacer? Renacer es, lo que hice yo, ¿sabes? Uh-huh. Como redescubrirse.
reinventarse. Yo creo que esa palabra está trillada, pero es como buscar dentro de uno todo lo que uno tiene, volver como desde lo básico, desde adentro, a volver a surgir distinto, ¿sabes? Pero con lo que uno tiene ya adentro. Como quitar el mugre, encontrar lo que es lo básico y reaparecer mejorado. Creo que eso es. Virginia, gracias por compartirnos tu historia de transformación. Muchas gracias a ti por invitarme y ojalá que mucha gente vea esto y le sirva de algo además. Sin ojalá duda. que sí. Seguro que sí. Gracias. Gracias, Yolima.